¿Quién me recuerda que vimos la última clase? Los enlaces Habíamos covalentes, visto los licenciado. tipos de qué, perdón, Tipos de Los tips. enlaces. los tipos de enlace, ¿no es cierto? Pero también vimos los tipos de hibridación. Habíamos visto cuántos tipos de hibridación, jóvenes. ¿Cómo era? Ahí está. ¿Cuántos tipos de hibridación, estimados? Primaria. Digna, Mariana, Gloria, Roberto, César, Marta, Maruja, Nicolás. Bueno, Nicolás es estudiante nuevo. ¿Cómo es? Primaria, secundaria y terciaria. Terciaria. Eso es en cuanto a los carbonos. Carbono primario, secundario, terciario y cuaternario. Enlaces, ¿cómo era? Enlaces con ano, eno. Eno. El alqueno. Los alquenos y alquinos son grupos de hidrocarburos que vamos a ver más adelante. Habíamos visto los tipos de hibridación, es la pregunta. Profe, ya no me acuesto. Hibridación química. Ya, acá. Tres, dicen. Primera, La segunda y primera. tercera. Obviamente que va a haber siempre una primera, segunda y tercera, ¿no es cierto? No. Habíamos visto la hibridación en ecología, habíamos visto también la hibridación en biología molecular y la que habíamos visto también es la hibridación en cuanto a las ciencias sociales, haciendo referencia propiamente al mestizaje. Y les había comentado que esta de acá, la hibridación en química, es la que a nosotros nos interesa y es la que vamos a continuar estudiando. ¿Sí? Entonces, bien, vamos a empezar entonces. Nosotros jóvenes vamos a culminar el día de hoy la primera unidad, es decir, el primer bloque, y obviamente que para esto tenemos que planificar ya una prueba para que ustedes rindan en el transcurso de las próximas semanas. ¿Sí? Entonces, para culminar este bloque, en cuanto al estudio del carbono, nosotros vamos a culminar con un laboratorio, y ya les voy a explicar a qué hago referencia. Solo déjenme terminar con este tema, ¿sí? Al hablar de nosotros del carbono, tenemos que hablar necesariamente de los enlaces del carbono. Este es un tema que nosotros ya hemos analizado y ya hemos visto. En cuanto a los enlaces del carbono, podemos decir, o podemos definirlos como enlaces covalentes, simples, dobles o triples. Al hablar de enlaces simples, les recuerdo que hacemos referencia a los alcanos. Al hablar de los enlaces dobles, hacemos referencia a los alquenos, y al hablar de los triples, hacemos referencia a los alquinos, correcto, ¿ya? Entonces ahí usted puede observar que en este caso, en el primer enlace, está haciendo referencia a un enlace covalente simple. Por favor, tome en cuenta que en este caso solo está uniéndose un carbono con otro carbono mediante un enlace simple. Ya en este caso usted puede observar aquí en el cursor, ¿sí? El carbono, al igual en el literal A y B, está uniéndose mediante un carbono simple o individual, también conocido, ¿sí? Al hablar de los enlaces dobles, hacemos referencia a los alquenos. Al hablar de los alquenos, justamente, chicos, hacemos referencia a un doble enlace, a una doble unión. Es decir, que en este caso, el carbono estará unido a otro carbono mediante un doble enlace. Y a este doble enlace le vamos a poner como alqueno y una terminación, en eno. ¿Ya? Al enlace triple, que ustedes ya conocen, le vamos a conocer como alquinos. Más adelante vamos a ver cómo se forman los alcanos, alquenos y alquinos. ¿Ya? A esto justamente, con esto terminamos el bloque ya en relación al estudio del carbono. Y para ello, para culminar este bloque, vamos a hacer un laboratorio. ¿Qué es lo que es un laboratorio? Es decir, que vamos a realizar un pequeño experimento en relación a todo lo que hemos venido estudiando en cuanto al carbono. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para este laboratorio? ¿Ya? Primero que nada, permítanme darles a conocer el objetivo. El objetivo de este laboratorio es producir dióxido de carbono de una manera sencilla, de una manera que se pueda realizar en casa, utilizando obviamente materiales de uso doméstico. ¿Ya? Entonces, hacemos este dióxido de carbono justamente porque todo este bloque hemos venido estudiando a lo que hace referencia el carbono. ¿Ya? ¿Qué es lo que ustedes van a utilizar, por favor? ¿Sí? Primero que nada, van a utilizar una vela, vinagre, 2 vasos de plástico
el bicarbonato de sodio, una mascarilla y guantes, por favor, para realizar este experimento. ¿Sí? Les vuelvo a repetir que para este experimento ustedes van a necesitar, primero que nada, una vela, vinagre, bicarbonato de sodio, eso lo podemos comprar en cualquier tienda, dos ¿Cuánto vasos de de vidrio, bicarbonato? dos vasos, permítame un momento, ¿sí? Dos vasos de vidrio, una mascarilla y guantes. Por lo general, en el laboratorio, ustedes saben, para que esto sea como que más notorio y visible a la práctica, se suele utilizar un mandil blanco, pero ojo, eso no es obligatorio. Solo en el caso que usted tenga esto en casa, puede utilizar este mandil blanco para realizar este experimento, ¿sí? ¿Cómo me van a presentar este experimento? Este experimento tiene que ser grabado, ¿ya? No tiene que ir más allá de los 4 o 5 minutos, porque es bastante sencillo esto. Ya les voy a explicar el procedimiento que tienen que hacer. Antes de pasarme al procedimiento, ¿hay alguna pregunta? No, profe. Es como prueba, licenciado. Más o menos vendría a ser así, porque ya estamos, como les acabo de mencionar, culminando el bloque. Está bueno. Ok. Yo le preguntaba, ¿cuánto de bicarbonato? Ya, en cuanto al bicarbonato, vamos a, bueno, depende de la cantidad, obviamente, de que haya en las tiendas, porque hay algunos casos que vienen con bastante cantidad y en otros casos que viene con menor cantidad. En este caso sí vamos a necesitar por lo mínimo una cantidad, no sé, de unas 2 fundas puede ser para que se lo pueda ubicar en uno de los vasos. ¿Sí? Hay bolsitas de 25 centavos. Exacto, sí, justamente esas bolsitas que ustedes hacen referencia, hay de 20, 25, 30 centavos, a esas justamente me refiero, ¿sí? 2 bolsitas. Sí. Disculpe, Gabriel, pero no tiene una idea, porque verá, por ejemplo, yo tengo creo que una media libra de bicarbonato. Entonces, ¿cuánto yo podría vamos a hacer. coger ahí? Entonces, en este caso? de acuerdo a la experiencia que he tenido con esto, podemos utilizar 2 a 3 cucharadas grandes, soperas, ¿ok? Ya, listo. 2 a 3 cucharadas, ¿ok? Es que depende también, Gloria, aquí de los vasos de vidrio que ustedes utilicen, porque en el caso mío, por ejemplo, yo tendré un tamaño X y ustedes a lo mejor tendrán otro tamaño, entonces va a haber variedad. Por eso le digo de 2 a 3 cucharadas. Vaso Ya, de vidrio, esa ¿no era mi dijo vaso de plástico? No, de vidrio, por favor. Dijo de plástico. Bueno, perdón, me confundí. Son de Ya. vidrio, por favor, ¿sí? Una vela, Ya. vinagre, 2 vasos de vidrio, bicarbonato de sodio, la mascarilla y los guantes. Por favor, el uso de la mascarilla sí es obligatorio, puesto que cuando hacemos la unión del bicarbonato con el vinagre, vamos a sentir que hay un sabor poco agradable para nosotros, ¿sí? Entonces, por ello les solicito que se utilice la mascarilla de manera obligatoria, ¿sí? ¿Y el vinagre tiene que ser de botella de vidrio o plástico también hay? No pasa nada. Lo que sí les pido es que sea el vinagre natural. Mire, Licen, yo tengo estos vasos, son normal. Aquí entran 3 cucharadas de bicarbonato. Sí, puede ser ahí. 3, exacto, muy bien. A esos vasos mismo me refiero, Diana. En esos vasos vamos a utilizar justamente 3 cucharaditas, ¿sí? Ya, Licen, gracias. Ya, bien. Ustedes pueden ver en su pantalla, jóvenes, el procedimiento que vamos a seguir para realizar este experimento, ¿sí? Vamos a seguir 3 sencillos pasos para hacer esto. En el primero, ¿qué es lo que van a hacer? Colocar una vela pequeña, obviamente encendida, ¿no es cierto?, dentro de un vaso de vidrio y encender la vela. En el primer paso, les vuelvo a repetir, colocar dentro del vaso una vela encendida. ¿Okay? Hasta ahí. Sí, hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? En el otro recipiente del vaso de vidrio, lo que ustedes van a hacer es colocar el bicarbonato de sodio y añadir el vinagre. ¿Ya? Van a unir estos dos materiales, el bicarbonato de sodio y el vinagre. ¿Cuánto de vinagre? A eso justamente iba. El vinagre, en este caso, yo he estado utilizando una jeringuilla, entonces eso de pronto me olvidé de colocar en los materiales. Pero en el caso de que ustedes no tengan esta jeringuilla, igualmente pueden utilizar la misma cuchara que utilizaron para colocar el vinagre, van a utilizar 3 a 4 cucharaditas de vinagre. ¿Ok? Caramba, niña. Vuelvo a repetir. Cucharadas. Exacto, solo cucharadas, por favor. Les recuerdo que todo esto tiene que ir grabado y ustedes van hablando. El procedimiento
en el primer vaso estoy colocando la vela, en el segundo vaso estoy colocando el bicarbonato de sodio en combinación con el vinagre. Una vez que ustedes combinen estos dos materiales, van a ver que ocurre una reacción. ¿Ok? Y finalmente, ¿qué es lo que van a hacer con esta reacción? Van a vertir el CO2 generado sobre la llama. Ya, ¿qué es lo que quiere decir el siguiente? Cuando ustedes combinen estos dos materiales, el bicarbonato de sodio y el vinagre, van a ver que ocurre una reacción. A esta reacción ustedes le van a colocar en el siguiente vaso que está con la vela, y ahí obviamente va a ocurrir una nueva reacción. ¿Sí? Eso sería todo en cuanto al procedimiento de este laboratorio del primer bloque. Como dice, ¿qué hacemos ya con la reacción? Le colocamos en el vaso de la vela. Exacto. O sea, le vaciamos. Exacto, muy bien, Marta. La reacción que ustedes tengan del bicarbonato de sodio y el vinagre, por eso es que no van a utilizar mucho. Estoy dando 3 a 4 cucharaditas porque quiero que ustedes observen la reacción cuando viertan el CO2 en la llama. ¿Sí? Ujú. Lo que Ok. vamos a hacer es una explotación de, ¿cómo es de todo lo que, el compuesto que hagamos. No ocurre Es lo que ninguna vamos enseñando en mi explosión. casa. Mala cara o algo. No ocurre ninguna explosión. Lo que sí les recomiendo es que hagan en un lugar abierto, no hagan en la sala. Obviamente, quiero que estén tranquilos porque no va a pasar ningún incendio, nada de eso, ¿sí? Seguro, si no yo hago media cara. Eso yo también dije seguro, si no para ir a hacer en el jardín por último. Ya, eso les estoy recomendando, que hagan en un espacio abierto. No va a pasar absolutamente nada, jóvenes, ¿sí? La única reacción mayormente observadora en este caso va a ser la combinación del bicarbonato de sodio con el vinagre, nada más. ¿Sí? Está Bueno, claro entonces el Vicente, vale. procedimiento que vamos a realizar, que van a Sí, realizar. Yo, Todo licenciado, el compuesto del CO2, ¿qué tiene que taparle a la vela? Sí. O sea, claro, o sea, la vela Eso tiene justamente que... hacemos referencia, que cuando ustedes tengan ya la reacción del bicarbonato de sodio con el vinagre, esa reacción van a colocar en el recipiente que tiene la vela, y ahí va a ocurrir una nueva reacción. Ah, ya. Entonces, quiero ver esos experimentos, por favor, de 4 a 5 minutos sin exceder el tiempo, ¿sí? Eso no van a subir a la plataforma de Edmodo, eso tienen que enviarme directamente al WhatsApp, y eso lo van a poder hacer a partir de hoy hasta el próximo sábado, ¿sí? Siempre van a tener los 8 días de plazo para poder realizar esta actividad, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? Yo, licenciado, si es que al vaciar el CO2 en el vaso de la vela, ¿no se apaga la vela? Es que eso quiero que vean, Marta, no le puedo explicar, a ver, haciendo ahora. Quiero que ustedes observen esta reacción. Si no, ya nos diría Tenemos todo. que poner de ladito, no sé. Como Bueno, Martita, ustedes eso nos quieran, toca como ustedes quieran, experimentar a como nosotros. ustedes quieran, estimados estudiantes. Yo ahora, fácil fuera coger yo los ingredientes y ponerme a hacer, pero la intención es que ustedes hagan, practiquen en la casa. Y primero que nada, no quiero que estén nerviosos. Como decían ustedes, van a incendiar la casa o se van a quemar. No va a pasar absolutamente nada de eso. Si lo que les estoy diciendo que utilicen la mascarilla es justamente por los olores que desprende. Todos en algún momento han percibido el olor al vinagre. Bueno, a título personal, no me agrada, no me gusta. Mucho menos el olor del bicarbonato de sodio. Entonces, por eso les estoy diciendo que utilicen la mascarilla. Nada más, si es que fuera de hacer para que ustedes puedan observar, créanme que lo hiciera. Pero la intención es acá que ustedes practiquen. ¿Sí? Listo. Ya, licenciado, gracias. Ya, tal vez alguna otra pregunta. No. Bueno, la pequeña duda que le diría a Gabriel sería solo grabado, no escrito. Claro, obviamente, mientras ustedes van grabando la actividad, tienen que ir hablando. A ver, en el primer vaso estoy yendo a colocar el vinagre, perdón, el bicarbonato de sodio. Al mismo bicarbonato de sodio le estoy agregando el vinagre, y ahí ustedes van a ver la reacción. Esa reacción, recuerden que tiene un nombre. ¿Cómo se llamaba? CO2. Correcto, el CO2. Si es que ustedes pueden o quieren hacer una investigación de qué es el CO2, pueden hacerlo. Les recuerdo que nosotros ya habíamos analizado el CO2, ¿cierto? Ya habíamos visto que tiene algunas etapas en cuanto al estudio del carbono. ¿Sí? Ya. ¿Preguntas? Sí, Soy todo licenciado, oídos. lo que no entiendo es que cómo dice que le botemos a la vela, ¿cómo? Ya, es Eso la misma mismo. pregunta es la misma pregunta que me está haciendo Marta. Bueno, no tengo aquí obviamente los materiales para indicarles, pero verán, lo que van a tener que hacer es coger el primer vaso que ya contiene el CO2 e ir colocando en la vela, ¿sí?
En este caso, la vela, como ustedes van a observar en el experimento, primero que nada, bueno, ya me están haciendo hablar, se va a ir apagando, ¿ya? Pero conforme vayan No diga agregando esto, más, Gabriel, el chiste es que nosotros tengamos que experimentar. Pues si Por usted ya nos favor, dice, ya espere no un tiene sentido. momentito, compañera, está No, hablando sí el está bien, experimento. sí. Tienen razón, chicos, tienen razón. Ay, no más. Les Lo acabo de importante mencionar sería que que este experimento descubramos. está obviamente, ya habíamos realizado con anterioridad en práctica con otros estudiantes de otros colegios, obviamente, y no ha pasado ningún accidente, ¿sí? Fácil fuera para mí, chicos, de explicarles, van a poner poquito a poquito, pero ya depende de ustedes, por favor, cómo vayan a vestir. Si quieren, pueden poner encima de la llama, quieren volver a intentar, qué es lo que pasa si es que ponen de lado, si es que ponen sobre llama, ya depende mucho de ustedes, ¿sí? No les puedo indicar más en cuanto a las reacciones que va a ocurrir. Si es que quieren, les puedo explicar qué es lo que deben hacer en el experimento, sí, pero las reacciones, no. Por eso dicen, pero le ponemos, o sea, cuando ya tenemos la combinación, solo le botamos encima de la vela. Sí, No importa si correcto. Sí, muy bien, Diana. y ya, Ajá. eso quería saber. Gracias. Gracias, licenciado. Eso es en cuanto al experimento. Les recuerdo que este es y siempre va a haber un experimento cuando se acabe el bloque. ¿Sí? Mucho mejor si ustedes tienen el mandil como que se vea más, más llamativo la práctica. ¿Ya? Entonces, si es que ustedes, por favor, tienen contacto con otros estudiantes, porque a veces los estudiantes me llaman los viernes en la noche a preguntar qué es lo que tienen de deber. Entonces, no les va a dar el tiempo para realizar este trabajo. Si es que de pronto tienen algún otro contacto, igualmente ustedes saben que esta actividad les voy a colocar en Edmodo para yo también poder asignar la calificación. ¿Sí? Ya, licen, gracias. Okay. Ya, eso es en cuanto al... Bien, entonces, como ustedes podrán ver, en este caso, nosotros ya nos vamos a pasar al segundo bloque, y en el segundo bloque vamos a hacer el estudio justamente de los hidrocarburos de cadena abierta. ¿A qué hace referencia los hidrocarburos de cadena abierta? Hacen referencia justamente a lo que les habíamos indicado en el primer bloque, a los alcanos, alquenos y alquinos. Estos hidrocarburos alifáticos. Ya les voy a explicar qué es un grupo alifático. Ya, primero que nada, ayúdeme por favor leyendo cualquier estudiante, ¿qué es un hidrocarburo? Se conoce como hidrocarburo al compuesto que surge al combinar átomos de hidrógeno como otros de carbono. Ya, perfecto. Al hablar justamente de los hidrocarburos, esa vendría a ser una definición, ¿cierto? Hablemos también de los hidrocarburos que nosotros ya conocemos, en este caso propiamente de uno de los combustibles que mayormente se utiliza, ¿cuál es? ¿Gasolina? Carbono, Correcto. hidrógeno. La gasolina, como bien dicen los estudiantes, es uno de los combustibles, también conocido como hidrocarburo, que más utiliza. Ya, yo antes de continuar, acá les he colocado... A ver, perdón. ¿Por qué la gasolina es agradable para unos y desagradable para otros? Quisiera empezar esta pregunta preguntándoles a ustedes a título personal. ¿Quiénes de ustedes sienten de pronto un olor agradable o desagradable por la gasolina? Y ya les voy a explicar más adelante por qué unos sienten un sabor, este sabor agradable y otros desagradable. Pero antes quiero Para saber mí es si... Era por lo súper fuerte. desagradable. Ya, ok, Marta, para ustedes desagradable. Sí, para Demasiado, mí. no soporto. Ok, Para mí para también, usted, para a ver, mí es voy a preguntar, agradable. de acuerdo a la lista voy preguntando. Voy a preguntar en este caso a Digna. Digna, ¿para usted la gasolina es un sabor agradable o desagradable? Desagradable. Okay. No quiero preguntarles aún por qué. Más adelante me van a explicar por qué. Mariana. Pues desagradable, no es que me guste, no. Ok. Gloria. También es desagradable porque el olor es demasiado fuerte. Ok, muy bien. Ya, para no perder mucho tiempo, ¿alguien de aquí de los estudiantes de tercero de bachillerato siente algún olor agradable por la gasolina? Yo, Liz. Diana, ¿solo Diana? Sí. Yo, licen. Ok, muy bien. Ya, para no perder mucho tiempo, ¿alguien de aquí de los estudiantes de tercero de bachillerato siente algún olor agradable por la gasolina? Yo, licen. Diana.
Igual, Roberto. igualísimo. Ya, perfecto. Ya. A ver, Yo. primero que nada, sentir un olor agradable o desagradable no, a ver, perdón, no quiere decir que tengamos un problema. Según estudios recientemente hechos e investigados, se dice que cuando una persona siente un olor agradable, es decir, que sus neuronas están trabajando o están generando ideas al 100%, es decir, que sus neuronas están bien, están en una coordinación perfecta. Y a ver, eso no quiere decir que los que no sientan un olor agradable por la gasolina estén mal, ¿no? Según asimismo estudios recientes que se han hecho en cuanto a los hidrocarburos, se dice que las personas sienten un olor desagradable porque tuvieron una mala experiencia en cuanto a la gasolina, ¿ya? Sentir un olor agradable puede ser momentáneo, qué sé yo, usted cuando va a la gasolinera a tanquear su carro, y qué sé yo, en ese lapso de ese tiempo, siente ese olor agradable. ¿Por qué? Porque su cerebro se asemeja más o menos cuando usted se ha tomado un par de copas, o nos hemos tomado un par de copas, y en algún momento todos hemos experimentado esa situación en donde el alcohol mismo nos ha hecho como que una situación como que estamos flotando, nos dejamos llevar por la situación y todo eso. Ahora, que ustedes me digan, profe, yo nunca he tomado el trago, ahí sí que voy a poner en tela de duda, porque yo y usted creo que en algún momento nos hemos tomado 1 o 2 copas de trago y hemos sentido justamente esa sensación como que de relajación, y es la misma situación que sienten las personas. Ustedes saben, las personas que ya tienen problemas propiamente con la inhalación, por ejemplo, del solvente, del cemento de contacto, de la misma gasolina, propiamente ya viven otra realidad. ¿Ya? Entonces eso quiere decir que las neuronas de estas personas propiamente ya se encuentran atrofiadas, se encuentran ya en un pésimo manejo y una estabilidad, ¿sí? A eso hace referencia cuando uno siente el olor agradable y desagradable en cuanto a la gasolina, ¿sí? Vuelvo a repetir, las personas que sienten un olor desagradable son aquellas personas, según estudios, no lo digo yo, según estudios científicos, son aquellas personas que han pasado por una mala experiencia, de pronto algún incendio, de pronto algún familiar que tiene problemas con el consumo de estas sustancias, todo esto tiene mucho que ver, ¿sí? Y para las personas obviamente que de pronto sienten un olor agradable, también se considera que el sistema límbico de nosotros, los seres humanos, como nos decía Marta, se transporta a un estado de relajación, ya prácticamente como que nos olvidamos por un momento de los problemas al estar inhalando estas sustancias. Es por eso que ustedes ven que cuando las personas de pronto tienen problemas con el alcohol o con cierto tipo de drogas, prácticamente no está en una realidad en la que usualmente nosotros estábamos viviendo. Se nota como que la ausencia de la capacidad de pensar, de razonar y utilizar la lógica, ¿no es cierto? Entonces, por eso quería hacerle esta pregunta, jóvenes, ¿sí? Y les pido disculpas si ofendí a alguien. Listo. ¿Alguna pregunta tal vez antes de continuar? No, Licen. Ya. Vamos a continuar entonces. Ya, yo les mencionaba hace rato los grupos funcionales y hacíamos referencia a los grupos alifáticos también, ¿sí? Ayúdame, por favor, con la lectura. Conmigo mismo y con muchos otros átomos. A estos átomos se va enlazando el carbono, lo conocemos como grupos funcionales. Ya, ¿qué es un grupo funcional? Gracias, Marta, le agradezco mucho. ¿Qué es un grupo funcional? Los grupos funcionales son aquellos que se van a considerar dentro de los alcanos, alquenos y alquinos como enlaces simples, dobles o triples. Ustedes me dirán, pero profe, ya repite muchas veces esto. Sí, lo estoy repitiendo muchas veces esto porque en este bloque haremos el estudio justamente de estos grupos funcionales, ¿sí? En cuanto a un grupo funcional de los alcanos, cabe mencionar que el carbono va a ser aquel elemento que siempre se encuentre unido al hidrógeno. Es decir, que el carbono e hidrógeno son aquellos que forman enlaces simples. ¿Ya? Abierta y en hidrocarburos de cadena cerrada. Cuando hablamos de los hidrocarburos de cadena abierta, hacemos referencia justamente a los saturados e insaturados.
Los saturados hacen referencia a los alcanos. Los alcanos son aquellos que tienen ¿qué? Los alcanos son aquellos que tienen un solo enlace. Un solo enlace. Los insaturados son aquellos que ya se separan de los alcanos. ¿Por qué? Porque estos ya hablan de los dobles y triples enlaces. Al hablar de los hidrocarburos de cadena cerrada, igualmente hacemos referencia a los saturados e insaturados. Al hablar de un ciclo, voy a hablar justamente o hacer referencia a una figura geométrica. Cuando nosotros estemos hablando ya de los hidrocarburos de cadena cerrada, tanto saturados como insaturados, ustedes pueden observar que los cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos como que tienen una similitud a los alcanos, alquenos y alquinos, con la única diferenciación que en los alcanos, en este caso, se trabaja con fórmulas o cadenas condensadas, y en el caso de las cadenas cerradas, de los cicloalcanos, alquenos y alquinos, se van a trabajar con figuras geométricas. ¿Sí? Los aromáticos o bencénicos, eso ya veremos en los próximos bloques. Ya, esto es bastante importante, chicos, ¿sí? La nomenclatura de los hidrocarburos de cadena abierta. Cuando nosotros nos encontremos con un carbono que esté formando un solo carbono, no valga la redundancia, va a tener el prefijo de met. Eso, por favor, esta tabla no se va a olvidar nunca. Cuando tengamos carbonos de uno solo, va a tener el nombre de met. Cuando encontremos una cadena que esté formando dos carbonos, va a tener el nombre de et. De 3 prop, de 4 but, de 5 pent, de 6 ex y de 7 et. ¿Cuál será de 8? ¿Qué dicen ustedes? Oct. Correcto, muy bien. Aquí le voy a poner, ¿sí? Cuando hablemos de 8, vamos a decir que va a ser oct. Les vuelvo a repetir entonces, cuando tengamos carbonos que estén formados por uno solo, el prefijo va a ser met. Cuando sea 2, et. 3 prop, 4 but, 5 pen, 6 ex, 7 et, y así sucesivamente. Para 8 será oct, para 9 será no, para 10 será dec, ¿cierto? Ya, a esto justamente hagamos referencia. La nomenclatura de los hidrocarburos de cadena abierta van a ser los 3 primeros que vamos a estudiar. Saturados e insaturados. Al hablar de saturados, les recuerdo que hacemos referencia a los alcanos con un sufijo o terminación en ano, y a los insaturados hacemos referencia al alqueno y alquino con una terminación en eno y también en ino. Para que ustedes no se confundan, chicos, aquí es fácil de identificar. Es como que si estuviéramos aprendiendo las vocales. A, E, I. Esa va a ser siempre la estructura que vayamos a seguir, ¿sí? Ano, eno, ino. Pero disculpe, como para pasar materia, ¿por qué no le puso al ladito que eran los saturados y los insaturados para nosotros también? Al otro lado está. Aquí Ahí está. ¿Dónde? Ahí, en ese cuadro. Este cuadro es el que tienen ustedes que pasar la materia. Por favor, este cuadro repase bastante. Sí, a ver, se me va a acabar el tiempo. Chicos, se me va a acabar el tiempo, ¿sí?